Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43. Los que tienen Biblia pueden compartir con aquellos que no tienen Biblia. Así todos leemos la palabra del Señor. Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43. Dice la palabra del Señor. Llevaban también con él, es decir, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta mañana. Yo puse como título: El rey y el ladrón. Este pasaje resalta la historia de un gran rey salvando a un gran pecador. Lucas dice que era un malhechor, pero Mateo dice que era un ladrón. La palabra ladrón da la idea de un saqueador violento. Es decir, estas personas que estaban muriendo al lado de Jesús no solamente eran ladrones, sino que también eran saqueadores que usaban la violencia para robar y en algunos casos para matar también. Este era el típico ejemplo de los ladrones que Jesús contó en la parábola del samaritano, que asaltaron a ese hombre, lo dejaron medio muerto y lo despojaron. No necesariamente eran ladrones, también eran hombres violentos que si era necesario matar, mataban. Tanto Lucas como Mateo dice que había dos malhechores, dos ladrones clavados juntamente al lado de nuestro Señor Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En esa época, el que moría en el medio era el peor. A nuestro Señor lo pusieron en el medio, como diciendo: este es el peor de los tres. Pero uno de esos dos ladrones se arrepintió de sus pecados y pidió a este rey moribundo que se acordara de él cuando venga a establecer su reino en la tierra. Y este rey moribundo le prometió a este ladrón moribundo que hoy estaría con él en el paraíso. Esta historia es una clara ilustración de lo que es una verdadera conversión, pero también es una clara ilustración de la gracia divina de Dios, de que la salvación es por pura gracia. No hay méritos, no hay obras, no hay religión, no hay sacrificios, no hay penitencia, no hay rituales que puedan hacernos merecedores del cielo. La vida eterna no se compra, no se merece, no se gana, no se exige,
La vida eterna se recibe por pura gracia, favor inmerecido de Dios. Es interesante que este ladrón arrepentido nunca fue a la iglesia. Este ladrón arrepentido nunca se bautizó, no hizo el curso de membresía, ni nunca participó de la cena del Señor, ni tampoco hizo obras de caridad, de bondad, ya que era un malhechor, un hacedor de maldad. Pero sin embargo, ese ladrón hoy está en el cielo, en compañía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta historia ha bendecido a muchas personas que hoy están en el cielo, porque al igual que este ladrón, en su última hora de vida, acudió a Cristo por el perdón de sus pecados. Pero, cuidado con esto, pero también esta historia ha sido mal interpretada por muchos que hoy están en el infierno, por el hecho de que postergaron la salvación para la última hora de su vida, pensando que como este ladrón se salvó en la última hora, ellos también harían lo mismo. Y muchas personas hoy están en el infierno porque postergaron la salvación para la última hora. Pero estas personas en su corazón pensaban que primero disfrutarían de su vida, de sus placeres pecaminosos, y minutos antes de morir se arrepentirían para irse al cielo y estar con Dios. Lo que estas personas no saben es que nadie tiene la garantía y la seguridad de que antes de morir vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Nadie tiene esa garantía. ¿Qué sabes tú si antes de morir vas a estar lúcido y consciente para poder arrepentirte y arreglar tu cuenta con Dios? Nadie tiene esa garantía. Por esta razón, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No cuando te jubiles, no cuando seas viejo, no cuando estés en tu lecho de muerte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy, no mañana. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Un predicador y teólogo del siglo XIX dijo lo siguiente concerniente a esta historia. Fue convertido un ladrón en su última hora para que nadie pierda la esperanza. Es decir, hay esperanza hasta la última hora de vida, pero, cuidado, solo el Señor salvó a uno, para que nadie presuma, para que nadie se confíe de esperar arrepentirse en la última hora, porque tú no sabes si vas a poder arrepentirte o vas a estar consciente para arreglar tus cuentas con Dios. Esta historia, hermano, no promueve postergar la salvación para la última hora. No. Hoy es el día de salvación. Yo dividí, hermano, este pasaje en dos encabezados: el ladrón y su conversión, el rey y su compasión. Vamos a enfocarnos primeramente en el primer encabezado, el ladrón y su conversión. El relato bíblico nos dice que eran dos ladrones que llevaron con Jesús al monte Calvario para ser crucificados. Estos dos ladrones serían ejecutados, al igual que Jesús, por el Imperio Romano, ya que el Imperio Romano en esa época castigaba con la crucifixión a todos los malhechores, sediciosos y homicidas. Es decir, la pena de muerte para el Imperio Romano era para todos aquellos malhechores, asesinos, sediciosos y homicidas. La crucifixión era un instrumento de tortura, lo más espantoso de ese tiempo. Los judíos solían decir que morir crucificado era como morir 10 veces a la vez. Era una muerte lenta, dolorosa en extremo. A veces los malhechores, según la historia, estaban hasta una semana agonizando en esa cruz.
Pero cuando querían acelerar la muerte, le quebraban las dos piernas para que mueran asfixiados. Terrible, una tortura espantosa la crucifixión. Ahora bien, lo asombroso de todo esto es que al comienzo de la crucifixión, estos dos ladrones injuriaban, se burlaban del Señor. En Marcos capítulo 15, versículo 32, que es el pasaje paralelo a Lucas, dice así: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Estos dos ladrones también se burlaban del Señor. Y esto sí que es ridículo, hermano, que dos personas sentenciadas a muerte se burlen de otro que está sentenciado a muerte. ¿Qué razón tendrían para burlarse del Señor de la gloria estos dos malhechores? Los religiosos se burlaban del Señor porque le tenían envidia. Los gobernantes se burlaban del Señor porque le tenían temor. Los soldados se burlaban del Señor porque lo consideraban un farsante. Pero estos dos ladrones, ¿qué razón tendrían para burlarse del Señor si ellos estaban en la misma condición, clavados en una cruz? Pero algo sobrenatural y divino ocurrió en uno de los dos ladrones, porque de burlador pasó a ser un confesor de Cristo. Y este milagro sucedió en el espacio de 3 horas, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. A Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde murió. Pero en las 3 primeras horas sucedió un milagro sobrenatural en uno de esos dos malhechores. En estas 3 primeras horas, Dios usó la conducta y las palabras amorosas de Cristo para quebrantar el corazón endurecido de ese ladrón. Pero también Dios usó la burla de los enemigos de Cristo para la salvación de ese ladrón. Ambas cosas Dios usó, las palabras de Cristo y la burla de los enemigos, para quebrantar el corazón de uno de los dos malhechores. Este ladrón, por intervención de Dios, vio a Jesús no como un reo, sino como un rey. ¿Y por qué digo esto? Por 3 razones, este ladrón vio que Jesús era un rey. No era un homicida, no era un malhechor, era un rey. La primera, por la inscripción en la cruz. Fíjese el versículo 38, hermano. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Este título colocado en su cruz en los 3 idiomas más importantes de esa época fueron una pequeña Biblia para este ladrón moribundo. Este ladrón supo ese día, en ese momento, que el que estaba colgado al lado de él no era un homicida, no era un farsante, sino que era un rey. Jesús tenía un título de realeza. Este es el Rey de los judíos. La segunda razón de que este ladrón supo que Jesús era rey era al escuchar las burlas de los religiosos. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estos malvados religiosos, sin saber, estaban describiendo a Jesús como el Cristo, es decir, como el Mesías, como el enviado por Dios, como el escogido de Dios. Dios usó la burla de estos malvados religiosos para hacerle saber a ese ladrón que Jesús era un rey y también era el Mesías prometido, el escogido de Dios, el ungido de Dios. En tercer lugar, este ladrón consideró a Jesús un rey
porque él se dirigió a él como rey. Este ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alguien que tiene un reino es alguien que es un rey. No existe un rey sin un reino. Aquí hay una gran verdad, hermano. Nadie puede ir a Cristo buscando salvación si no entiende primero quién es Cristo. Si yo no entiendo quién es Cristo, nunca lo voy a buscar para ser salvo. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie irá a Dios si no es por Él. Nadie. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, haciendo un resumen de lo que sucedió en la conversión de este ladrón, sin duda el ladrón convertido vio 3 cualidades en este rey en apenas 3 horas, y esto lo condujo al arrepentimiento. En primer lugar, este ladrón vio en Jesús a un rey consolador. ¿Por qué digo esto? Vamos a los versículos 27 al 32 del mismo capítulo 23. Versículos 27 al 32. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Este ladrón sin duda pudo recordar cómo Jesús, aún herido y desfigurado, consoló a un grupo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Este ladrón pudo ver que este rey en ningún momento se autocompadeció, sino que al contrario se compadeció de aquellas mujeres que lloraban por él. Quizás pensó el ladrón: si el Señor se compadeció de esas mujeres, podría también compadecerse de mí. El Señor en todo su ministerio mostró compasión por las personas, mostró compasión por los enfermos, por los endemoniados, por aquellos que perdieron un ser querido, mostró compasión por las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Y hermanos, si el Señor no hubiera sido compasivo, nunca hubiera venido a este mundo a salvar a los pecadores. Querido hermano, si el Señor no es compasivo, tú no hubieras sido salvo y yo tampoco. Entonces este ladrón dijo: si Él consoló a las mujeres, me podría consolar a mí también. Él vio un rey consolador, pero también este ladrón pudo ver un rey perdonador. Versículo 33 y 34. Y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en segundo lugar, este ladrón vio en Jesús un rey perdonador. Este ladrón pudo observar asombrosamente cómo de los labios de este rey no salieron palabras de insultos, maldiciones contra sus verdugos, sino todo lo contrario. Salieron palabras de perdón. Según los historiadores, era costumbre que los crucificados, al ser atormentados por los soldados, proferían toda clase de insultos y escupitazos. Pero lo que hizo el Señor nunca había sucedido. Esto sin duda quebrantó el corazón de ese ladrón.
Lo estaban allí crucificando, pero el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nunca se había visto. Los malhechores insultaban a los soldados, le escupían, pero Jesús no fue así. Y esto sin duda quebrantó el corazón de ese ladrón moribundo. Quizás pensó el ladrón, si el Señor perdonó a sus verdugos, también podría perdonarme a mí. Según toda la Biblia, el Señor está más dispuesto a perdonar de que los hombres busquen su perdón. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón del Señor está disponible para todos aquellos que abandonan su pecado y se vuelven a él. Y este ladrón encontró el perdón del Señor porque se arrepintió y volvió al Señor. Querido amigo, que tú todavía no eres del Señor. Si tú te vas al infierno, si tú abres tus ojos en el infierno, no será porque el Señor no está dispuesto a perdonar, sino será porque tú no estás dispuesto a abandonar tu pecado y volverte a Él. El Señor está disponible para perdonar a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Pero en tercer lugar, este ladrón vio un rey salvador. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los malvados gobernantes en ningún momento negaron la realidad de que el Señor había salvado a personas. Ellos no dijeron, a nadie salvó, sino que dijeron, a otro salvó. La razón de las burlas de los gobernantes consistía en que él no se podía salvar a sí mismo, pero jamás negaron que Jesús había salvado a otros. Este ladrón quizás pensó, si a otro salvó, ¿me podría salvar a mí? Este ladrón vio en Jesús a un rey que se compadece, a un rey que perdona y a un rey que salva. Todo esto por intervención de Dios llevó a este ladrón al arrepentimiento y a la fe. Querido hermano, hoy entendemos que fue una bendición de que el Señor no se salvó a sí mismo, de que el Señor no se bajó de esa cruz. Porque si el Señor se hubiera bajado de esa cruz, si el Señor se hubiera salvado a sí mismo, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. No hubiéramos podido ser salvos. No habría salvación para nadie. Él no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros, aun cuando Él tenía poder para bajar de la cruz. Él tenía poder para bajar a la cruz. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y me envíe 10 legiones de ángeles? Pero el Señor estaba dispuesto a hacer su voluntad, la voluntad de su Padre. Versículo 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En estos versículos se ve claramente la conversión del ladrón, porque ya no pensaba como su colega, sino que al contrario, lo reprendió al otro. Le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando a la puerta de la condenación? En primer lugar, este ladrón se arrepintió porque reconoció su pecado, reconoció que él era culpable y merecía ser castigado.
Nosotros a la verdad estamos padeciendo porque eso es lo que merecemos. Este ladrón asumió que estaba bajo la condenación de Dios. Una de las manifestaciones del verdadero arrepentimiento es que la persona reconoce su culpa y asume que él y nadie más es responsable de su pecado. ¿Tú quieres saber si realmente te has arrepentido? Es porque tú reconoces que tú eres un pecador y asume que tú eres culpable. Es como el pródigo. El pródigo, cuando se fue en rebeldía y volvió, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pródigo no le echó la culpa a sus amigos, ni al dueño de los cerdos, ni a su hermano mayor. El pródigo dijo a su padre: yo pequé primero contra ti y primero contra Dios y luego contra ti. Y es lo mismo que hizo el ladrón. El ladrón reconoció que él era culpable y merecía estar ahí. Merecía ser condenado. Pero también este ladrón reconoció que Jesús era inocente. Este ningún mal hizo. Este ladrón tuvo otro concepto de quién era Jesús. Por lo tanto, arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar que me conduce a cambiar mi forma de actuar. Este ladrón cambió su forma de pensar en cuanto a su pecado y en cuanto a quién era Cristo. Por lo tanto, nadie podrá ser salvo si no ha entendido estas dos verdades. Cuán pecador soy yo y cuán santo es Dios. Si tú no entiendes estas dos verdades, no podrás ser salvo. Que yo soy un gran pecador y Cristo es santo, un gran salvador. En segundo lugar, este ladrón creyó. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solo este ladrón se arrepintió, reconoció su pecado y reconoció quién era Cristo, sino que también creyó. Y acá hay algo fascinante, hermano. Acá hay algo precioso. No sé si usted se ha dado cuenta. La fe de este ladrón es asombroso y casi única en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque este ladrón moribundo le estaba pidiendo a otro moribundo que lo salve. Impresionante. Este ladrón moribundo le estaba pidiendo a otro moribundo que lo salve. Un crucificado le entrega el alma a otro crucificado. Es asombrosa la fe de este hombre. Aun cuando Jesús estaba clavado a esa cruz, este ladrón creía que el Señor le podía salvar. Además, este ladrón creyó varias verdades. Número 1, este ladrón creyó que hay vida después de la muerte, porque le pide algo que está en el futuro. Segundo, este ladrón creyó que Jesús era realmente rey, porque en el futuro vendría a establecer su reino en la tierra. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero también este ladrón creyó de que Jesús resucitaría. Este ladrón dijo: cuando vengas en tu reino. Sin duda este ladrón tenía más fe que los mismos discípulos, porque los mismos discípulos que estuvieron con el Señor 3 años y medio no creían que Jesús resucitaría, pero este ladrón sí. Ahora aquí hay algo muy importante. Este ladrón no hizo la oración correcta. No le dijo al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, sálvame y dame la vida eterna. No tuvo la oración correcta, pero sí lo más importante, tuvo la actitud correcta. Se arrepintió y creyó. Creyó y se arrepintió. Para ser salvo no necesitas la oración correcta, necesitas la actitud correcta. La oración no salva a nadie. Lo que salva es Cristo cuando vamos en arrepentimiento y fe. Jesús dijo:
si no os arrepentís, todos pereceréis. Y también dijo, el que no creyere será condenado. Por lo tanto, cuando uno se arrepiente y cuando uno cree, es cuando uno es salvo. Se arrepiente y cree. Cree y se arrepiente. Es ahí cuando esa persona es convertida. Cuando allí su corazón es regenerado, cambiado. Solamente cuando cree y se arrepiente, cuando se arrepiente y cree. Entonces pudimos ver en primer lugar el ladrón, su conversión. Cómo este ladrón comenzó burlándose del Señor y terminó confesando y creyendo en el Señor. Diciéndole estas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ahora veremos el rey, su compasión. El Señor, aún estando en las angustias de la muerte, herido, desfigurado por los golpes, sufriendo la corona de espinas en su cabeza, los clavos, las burlas y la vergüenza de estar desnudo. Hermanos, según la historia, los crucificados lo clavaban desnudo totalmente, públicamente. Y el Señor estuvo desnudo literalmente junto a estos dos malhechores. Aún el Señor sufriendo la vergüenza de la cruz. Aún en esa condición, el Señor de la gloria, el Rey de Reyes, atendió la súplica de este miserable ladrón muriendo y por lo tanto lo socorrió en sus últimas horas para darles esperanza más allá de la muerte. Qué precioso, hermano. El Señor está clavado sufriendo, pero Él atendió la súplica de este miserable, que le pedía que se acuerde de Él cuando venga en tu reino. El Señor no le dijo, no, déjame tranquilo, yo estoy sufriendo. No, atendió a ese hombre. El Rey de la Gloria le concedió una promesa llena de esperanza. Yo pienso que este ladrón nunca en su miserable vida escuchó palabras como esta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Preciosas palabras antes de morir. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, estas palabras del Señor dirigidas a este moribundo ladrón contienen tres bendiciones. La primera bendición, una certeza. De cierto te digo, le dice el Señor. En nuestro idioma, estas palabras significan, te aseguro, te garantizo, que no te quede ninguna duda, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda promesa que sale de los labios de Cristo es cierta y segura, por más que las circunstancias sean inciertas, hostiles o tenebrosas. Lo que el Señor promete, lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La primera bendición que recibió este ladrón moribundo fue una certeza. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda fue una compañía. Dice el Señor, estarás conmigo. Este ladrón seguramente vivió casi toda su vida en compañía de malhechores, de mala gente, con mala reputación, pero ahora y por toda la eternidad estaría en compañía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no le dijo, hoy estarás en el purgatorio. Y de paso quiero decirle que la promesa del Señor saca a relucir de que el purgatorio no existe, es un invento del mismo diablo. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el purgatorio. No. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tampoco le dijo, hoy estarás con Abraham, ni tampoco le dijo, hoy estarás con los ángeles. Jesús le dijo y le prometió, hoy estarás conmigo, conmigo. Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor, aún que quedarse aquí en la tierra y aún cuando en esta tierra estemos sirviendo al Señor. Es muchísimo mejor estar con Cristo. La mejor compañía en el mejor lugar. La tercera bendición, un lugar. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es la morada de Dios o donde Dios habita.
Este ladrón tenía la esperanza que después de la muerte iría a un lugar que nunca imaginó, ya que los judíos creían lo que decía el Antiguo Testamento, que los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Pero este ladrón, al reconocer su pecado y poner su fe en Cristo, Cristo le prometió la entrada al paraíso, al mismo cielo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, todo pecador que se arrepiente y pone su fe en Cristo es aceptado a entrar al paraíso. Este ladrón a un paso de la eternidad recibió la promesa de entrar al mismo cielo. Este ladrón tuvo un gran privilegio que nosotros no tuvimos. ¿Saben cuál fue? El día que el Señor lo salvó, ese mismo día el Señor lo llevó al cielo. Ese mismo día. Todos nosotros hace años que el Señor nos salvó, pero todavía nos sigue dejando en esta tierra porque tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Pero también hay otro detalle importante. En ese día, Jesús, al morir, el primer fruto que llevó al paraíso no fue un apóstol, no fue un profeta, no fue un mártir, fue un ladrón. Fue un ladrón. El rey entrando al paraíso con un ladrón arrepentido. Esto es sublime gracia que a un infeliz el Señor salvó, como dice el himno. Hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta de algo, que el Señor nos da más de lo que le pedimos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, si se ha puesto a meditar. Le pedimos que nos salve y nos perdone. Y Él no solo hace eso, sino que también nos lleva a vivir con Él, en compañía de Él, nos hace parte de su familia, nos da el Espíritu Santo, nos da una herencia, y como si esto fuera poco, un día seremos glorificados y semejantes a Él. Todo diremos, hermano, cuando estemos en el cielo, no merecemos estar aquí. Esta es la gracia de Dios, favor inmerecido, regalo inmerecido de parte del Señor. Esto es gracia, hermano. Quiero terminar con dos breves conclusiones. En primer lugar, quiero dirigirme a todos aquellos que todavía no son del Señor. Aquí hay niños, adolescentes, personas mayores que todavía no son del Señor. No son del Señor. En primer lugar, quiero decirle que al lado de Jesús había otro ladrón. Está el que se arrepintió, pero después había otro ladrón. Y ese ladrón vio y escuchó lo mismo que el ladrón arrepentido, pero endureció su corazón. Aun cuando estaba al lado de aquel que le podía salvar, aun cuando estaba a un paso de la eternidad, cerró su corazón y rechazó al rey, a este rey consolador, a este rey perdonador, a este rey salvador. Se perdió por toda la eternidad. Estuvo cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Estuvo al lado de aquel que estaba dispuesto a perdonarle, pero endureció su corazón. ¿Harás tú lo mismo? ¿Harás tú lo mismo? Jesús clavado en esa cruz y al lado un ladrón y al lado otro, pero uno se arrepintió y el otro no, es un cuadro de lo que es el mundo. Hay gente que se va a arrepentir y hay gente que se va a endurecer. Tú vas a hacer lo mismo que el otro ladrón que no se arrepintió. Ese ladrón vio lo mismo, escuchó lo mismo, estuvo a la misma distancia de Jesús, pero él endureció su corazón. Él cerró su corazón. Solo tienes que arrepentirte y poner tu fe en la persona y obra de Cristo. Haz lo mismo que hizo el ladrón arrepentido.
Reconoce tu pecado, reconoce que mereces ser castigado, clama al Señor por salvación, pídele que se acuerde de ti, que perdone todos tus pecados, y el Rey Consolador, Perdonador y Salvador lo hará. Pero hazlo hoy, hoy. Porque quizás hoy sea la última vez que escuches el Evangelio. Y no importa la edad que tenga y la salud que tenga, quizás hoy es la última oportunidad que el Señor te da de escuchar el Evangelio. Nadie tiene la garantía que va a estar mañana. Querido amigo, recuerda que nadie es tan malo que no pueda ser salvo y que nadie es tan bueno que no necesite ser salvo. También alguien dijo, no hay nadie tan loco como aquel que se contenta con vivir sin estar preparado para morir. Si tú no estás preparado para morir, si hoy te tendría que decir, te vas hoy del mundo y no estás preparado, es porque el Señor no está en tu vida, no hay esperanza. Este ladrón crucificado al borde de la eternidad dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino, creyó, se arrepintió. Por eso, querido amigo, no dejes pasar más tiempo. No postergues la salvación a la última hora porque tú no sabes si en la última hora Dios te va a dar la oportunidad de arrepentirte. Y no sé si te podrás arrepentir. Porque a medida que uno va practicando el pecado, no sé si usted sabía, el corazón se va endureciendo cada vez más. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Para los que ya somos del Señor, que nadie de nosotros crea que es mejor persona que ese ladrón. Para Dios todos somos pecadores merecedores del infierno eterno. Cada persona que entre al cielo será por pura gracia, porque según la Biblia, todos fuimos ladrones, adúlteros, mentirosos, codiciosos, idólatras, blasfemos, profanos y rebeldes. Todos quebrantamos los 10 mandamientos, y no solamente una vez, muchísimas veces. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por pura gracia, entregando a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Y de esa manera pagar el pecado que nos condenaba y que nos conducía a la perdición eterna. Gloria a Dios porque Él se compadeció de un miserable pecador como tú y como yo. Pero no creas que tú y yo somos mejores que ese ladrón. Todos somos pecadores. Todos merecemos la condenación, pero el Señor se compadeció de nosotros. Por eso recordemos y adoremos a aquel Rey consolador, perdonador y salvador. Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Somos pecadores? Yo creo que todos reconocemos que somos pecadores. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos duele ser pecadores. No nos duele, no nos sentimos pecadores. Y ese es el problema, hermano. Nosotros nos tiene que doler de que somos pecadores porque quebrantamos la ley de un Dios santo. De un Dios que hasta ahora no nos aniquiló, sino que nos otorgó vida eterna. Que Dios nos ayude, hermano, a poner nuestra mirada en Cristo, ese Rey consolador, perdonador, y ese Rey que está dispuesto a perdonar, a salvar a todo aquel que cree y se arrepiente.